Hermanos y hermanas, estamos llegando al final de nuestro curso. Un curso que a mí me ha enseñado mucho, me ha hecho pensar en muchas cosas y especialmente me ha hecho poder compartir una serie de reflexiones que tengo sobre la cuestión de la iglesia y de la iglesia de la hermandad, y especialmente esta iglesia en los varios contextos en donde ella está: Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Nigeria, Brasil y otras partes más. Traer estas ideas todas ha sido una experiencia muy gratificante para mí, y especialmente ha sido gratificante ver cómo ustedes han acompañado este proceso y esta caminada. Si miro hacia atrás y busco hacer una evaluación crítica de mi trabajo, yo voy a decir que este curso fue un curso sobre anabautismo, pietismo y la iglesia de la hermandad, y especialmente un curso en que, aunque tenga el nombre de historia de la iglesia, ha sido mucho más un curso de las ideas que estaban por detrás de los eventos que produjeron la reforma radical, el pietismo, las ideas que estaban por detrás de la iglesia de la hermandad en los Estados Unidos y después en otras partes. A mí me gustaría que tuviéramos mucho más tiempo, no solo 10 semanas, y pudiera haber solicitado mucho más de lecturas y trabajos de ustedes. Pero tengo que reconocer las limitaciones de ustedes y tengo que reconocer las limitaciones que yo tuve durante este periodo, y ustedes han podido acompañar lo que yo he compartido con ustedes sobre la cuestión de la reforma y todo lo que esto significó de líos para mí. Tenía que acordar por la madrugada, 2-3 horas de la mañana, para poder grabar los videos, cosa que una vez más estoy haciendo porque estoy acá a las 3 de la mañana hablando para este curso. Me gustaría encerrar este curso con algunas cosas, y la primera de ellas es una evaluación o una revisión o una mirada hacia atrás en la historia de la iglesia, desde el principio hasta llegar a la reforma radical, y entonces trabajar el concepto de la iglesia pública y qué es lo que esto significa para la vida de la iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacer es: ¿hasta qué punto nosotros estamos siendo fieles a nuestra tradición y hasta qué punto nuestra iglesia es una iglesia pública? Vamos lá. Desde el principio la iglesia enfrenta dos problemas: lo teológico y lo político. El primero, el teológico, es resultado de los filósofos griegos que influyeron los teólogos. La mente griega divide el mundo en dos esferas, la divina y la terrenal. Para Platón, el primero de ellos es el reino de lo absoluto. Lo divino es el reino de lo absoluto, el reino de las ideas. Y el mundo real es el mundo que tenemos a la mano, lo que vemos, lo que sentimos.
Estos dos mundos para Platón no se tocan. La realidad nunca va a alcanzar la perfección, porque este es el mundo del atributo divino. Hay una distancia entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad, y el mundo divino y el mundo humano. Esto está siempre separado. Este tipo de dualismo produjo las primeras herejías que la Iglesia cristiana enfrentó. El gnosticismo es una de ellas. Las cosas divinas son perfectas, las cosas de la tierra son malas. El mundo visible no fue hecho por Dios porque Él es inherentemente perfecto. O sea, el mundo no puede haber sido creado por un Dios perfecto porque el mundo es imperfecto. Jesucristo no podría ser divino y humano a la vez. O Él era un hombre aprobado por Dios desde su niñez, y de ahí sale el adopcionismo, en donde Dios lo adopta como hijo, o era totalmente divino y solo tenía la apariencia física, que es lo que los docetistas van a decir, que Él no se encarnó, no se hizo carne entre nosotros, porque esto sería poner lo divino con materia, y lo divino es perfecto, pero la materia es imperfecta, y por esto no se cuajan las cosas. Y lo único que se tenía en Cristo Jesús era una apariencia de cuerpo. Los primeros 4 concilios de la Iglesia cristiana trabajaron esta tensión. Al final la Iglesia declaró la unión hipostática, en donde decía que las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, coexisten en perfección, sin que una fuera más pequeña o más grande que la otra. Esta declaración fue la manera de conciliar ambos mundos, lo divino y terrenal, sin tensión, pero en armonía. La Iglesia en este tiempo estaba más involucrada con la cristología que con la eclesiología. No estaban tan preocupadas de ver cómo la Iglesia iba a funcionar, pero quién era Cristo. En el proceso histórico, la Iglesia comenzó a preocuparse por la dimensión educativa de la Iglesia. El desarrollo de la cristología hacia la eclesiología pasó entre dos referenciales: la pureza o apostolicidad de las enseñanzas y la pureza de la vida de la Iglesia provocada por la enseñanza de la Iglesia pura. Y ahora empezaba a haber un problema. Los apóstoles tenían la verdad. Y la verdad era verdad en la medida en que se repetía lo que los apóstoles habían enseñado, y lo que habían enseñado era verdad porque era la repetición de lo que Jesucristo dijo. Esta cuestión de la verdad, de la pureza, era una forma de dar poder a aquellos que conocen las enseñanzas de Jesús por haber sido testigos o haber oído de quienes habían sido los testigos. Pero también hubo una manera de conciliar estos dos ámbitos. Uno puede vivir en este mundo como ciudadano divino, viviendo santamente en medio de un mundo en pecado. Había la pureza de las enseñanzas de Jesucristo, habían los creyentes que eran malos porque eran hechos de carne, pero conciliar estas dos cosas
se puso en el sentido de que era posible desde que los cristianos tuvieran una vida de santidad. Y para esto hubo el surgimiento del movimiento monástico, que insistió en la vida ascética, o sea, toda separada del mundo, y también la vida solitaria. Para estos monásticos, la vida espiritual era posible solo cuando la persona vive aislada del mundo. Hay la historia de un tipo medio raro llamado Simone Tilita, que quiso vivir esto de estar totalmente aislado del mundo, y él se puso en una de estas columnas de piedra, se puso allá en el tope de ella, unos no sé cuántos metros de altura, y vivió ahí más de 30 años sin bajar. Ahí se hacía todo. Lo interesante es que para comer tenía que bajar un trozo donde le ponían la comida, que él se lo alzaba y lo comía, y así mismo dependía del mundo para poder comer. Por más separado que quisiera vivir, tuvo que depender de las cosas que salen de la tierra. La Iglesia estaba encontrando maneras de combinar lo espiritual con los poderes políticos. La Iglesia romana había crecido en importancia, influencia y poder. El obispo romano ya no era el obispo de Roma, pero cada vez más se hacía el obispo universal, porque era el obispo de la capital del imperio. Y los otros obispos tenían que de cierta manera se someter a aquel que estaba en el centro del poder, y que era el obispo del emperador. En este punto se debe introducir la segunda tensión experimentada por la Iglesia: el totalitarismo y la democracia. Desde el comienzo esta tensión estaba presente. Cuando uno lee el libro de los Hechos con este filtro, es posible que la decisión apostólica para establecer el diaconato era una forma ideológica para mantener y mejorar el poder apostólico. Si al principio aparece como una decisión democrática, pronto se descubrirá que no es cierto. Cuando decidieron que no era justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, estaban dando una estructura jerárquica. Todos pueden servir a las mesas, pero solo los apóstoles podían enseñar la palabra de Dios. Gente, esto es serio. Allá en el principio empieza a haber esta distinción entre los iguales, pero hay algunos que son más iguales. Y acá me hace recordar el libro de la Revolución de los Bichos de George Orwell. Todos son iguales, pero algunos son más iguales, son más capacitados que los iguales. ¿Cuán distinta sería la historia de la Iglesia si esta decisión proporcionara una selección para elegir quién sería apóstol y quién sería diácono? Si no hubiera esta decisión, la Iglesia sería muy distinta a lo largo de su historia. Los que están en el poder tienen dificultades en la entrega del poder que detienen. Los apóstoles tenían una fuente inherente de poder. Ellos se encontraron con Jesús Cristo personalmente.
hablaron con Él, caminaron con Él, vieron las señales que hizo y sobre todo escucharon las palabras de Jesús y sus enseñanzas. Este conocimiento les dio poder para ser apóstoles y permanecer como tal. Pero la manera de preservar esta posición era repetir los mismos conceptos en varias ocasiones, las mismas frases, las mismas ideas que habían escuchado de Jesús. Y por esto los apóstoles pasaron a tener una función conservadora, una función de repetir lo que se dijo y repetir siempre las mismas cosas. Y acá otra cosa interesante en este proceso. La iglesia primitiva no fue de una iglesia de reflexionar, de producir teología, pero fue una iglesia de repetir enseñanzas. En esta primera fase del desarrollo de la iglesia, la autoridad apostólica fue la clave de la verdad. Los apóstoles habían oído de Jesucristo y lo que ellos decían que Jesucristo dijo era la verdad. Pero los apóstoles murieron. Y la desaparición física de este colegio apostólico, de los obispos y pastores que se convirtieron en sus sucesores, no solo en un sentido histórico, pero también como portadores legítimos de la tradición apostólica. Si los apóstoles decían lo que Jesucristo dijo, ahora los que estaban sucediendo a los apóstoles que estaban muriendo eran los que repetían lo que habían oído de los apóstoles y por consiguiente repetían lo que Jesucristo había enseñado. Repetición. Este era el mote, era el lema de la iglesia. Nada nuevo, siempre lo mismo. Esta sustitución en la sucesión desde el principio dio al primer obispo de la autoridad que los apóstoles tenían por haber oído la verdad del ahora fallecido. Y la autoridad estaba en la medida en que reproducía con lealtad e integridad lo que había aprendido, lo que había escuchado. Así que el proceso de repetición de las verdades oídas era, por lo tanto, un proceso de solidificación, ya que el poder de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles estaba en la lealtad, en la fidelidad, en no añadir nada nuevo a lo que habían oído. Cipriano, que fue uno de estos que surgieron en este periodo posapostólico, en sus cartas dice que la iglesia está fundada sobre los obispos y cada acto de la iglesia se rige por estos líderes. Así el obispo decidirá lo que pertenece a la iglesia y va a defender la iglesia, o va a defender en la iglesia la tradición pura contra la herejía. La unidad de los obispos era la unidad de la iglesia. Y ellos entendieron su misión, preservar la tradición apostólica pura y las enseñanzas, y las iglesias comenzaron a mirar a la iglesia donde los apóstoles ministraban como si fueran iglesias madres. Allá los obispos, los apóstoles trabajaron, allá los apóstoles enseñaron y allá se tiene la verdad. Y entonces Esmirna, Éfeso, Jerusalén, Corinto, Filipos, Tesalónica, Roma,
pasaron a ser referencias en donde la verdad estaba, porque ahí los apóstoles estuvieron. Esta es la razón por que la iglesia de Roma adquiere el estado de la iglesia madre, además de ser la iglesia de que estaba en la capital del imperio. Se creía que en Roma tanto Pedro cuanto Pablo habían ministrado y enseñado en estas ciudades y en las iglesias que en ellas estaban, y especialmente la iglesia de Roma. Se entiende cómo la iglesia romana pudo unir el poder espiritual con el poder político. Roma era el centro político del imperio. La iglesia estaba creciendo en esta ciudad hasta el punto de que Constantino, el emperador, reconoció el cristianismo como la religión oficial. Desde entonces el mundo divino estaba determinando las acciones políticas en el mundo terrestre. ¡Qué matrimonio! Y esto no fue el único resultado de este matrimonio. El obispo de Roma, ahora con el título de Papa, tenía el título de obispo universal y vicario de Cristo, teniendo así un poder por encima de todos los demás gobiernos. El Papa tenía la autoridad para entronizar y destronar reyes. La iglesia se hizo más poderosa, pero el poder era totalitario. Influenciado por el imperio romano y su estructura política, la iglesia lo copió y comenzó a actuar en el mismo modelo del imperio. Construyeron una iglesia imperial con un emperador, el Papa. Ahora podrían reunir el cielo y la tierra, porque el Papa era al mismo tiempo el vicario de Cristo y era rey terrenal. Ahora el matrimonio ahí se dio de una manera muy completa. Para llegar a esta etapa, la filosofía griega jugó un papel importante. Ahora por el filósofo Aristóteles. En el siglo XIII se tomó como conocimiento de una versión árabe de la ética a Nicómaco de Aristóteles. Y cada vez más este filósofo dio la referencia teórica a la formulación teológica medieval. Las ideas aristotélicas del ser humano y su capacidad para llegar a la verdad dieron la base para la iglesia romana imperial y para el papado. Aristóteles decía que el hombre había conservado una capacidad parcial para descubrir la verdad. Esta verdad tiene una aplicación universal, porque es verdad, porque es lo cierto para mí y para todo el mundo. Y los conceptos de universal de Aristóteles dieron el trasfondo filosófico de los dogmas cristianos como verdad eterna que se aplica a todas las generaciones y personas. Si el ser humano tiene la capacidad de descubrir la verdad universal, no hay nadie mejor que el obispo de Roma para lograrlo. Porque él tiene poder, porque está en la iglesia más centrada en el poder, donde Pedro y Pablo enseñaron. Así que la verdad absoluta estaba ya en donde estaba el Papa. El Papa tiene entonces el poder de la infalibilidad. Y cuando se llega al siglo XVI, hay una iglesia imperial con la verdad eterna y universal,
y hay un dictador en el poder. Este era un tipo especial de iglesia pública, gobernada por encima de todos, dando declaraciones y directrices para todos los aspectos de la vida, incluyendo los ámbitos del conocimiento y la determinación de lo que era verdad científica o no. Se metían incluso en la ciencia. Y ahí está Galileo como ejemplo de esto. Esta iglesia imperial creó, utilizó y abusó de la Inquisición para eliminar los que creían distintamente. Cuando bajo la influencia del humanismo los reformadores tenían una visión crítica de esta iglesia, ellos fueron apoyados porque la gente, especialmente los reyes, estaban cansados de este dominio papal imperial. Más que una reforma teológica, la reforma fue una reforma política que dio las bases para sacudir la iglesia romana en su poder político e imperial, y esto ya hemos visto con cierta profundidad en estos estudios que estamos haciendo. Y en este proceso pesó fuertemente la declaración teológica del sacerdocio universal de todos los creyentes que Lutero proclamó. Más que una declaración teológica, fue tomada como una formulación de políticas para promover la democratización, no solo dentro de la iglesia, sino también en la sociedad. Vean lo fuerte que es esto. Otro punto que promovió cierto nivel de democracia era el libre examen de las Escrituras. Cualquiera ahora podía abrir la Biblia y leer, y no solo los obispos. Era la democratización del conocimiento teológico. Era la democratización del acceso a lo que Jesús había enseñado. Sacerdocio universal y libre examen de las Escrituras fueron instrumentos poderosos contra el poder totalitario de la Iglesia católica imperial y del emperador, el Papa. No es sorprendente que muchos reyes europeos abrazaron la reforma, así como Constantino allá atrás, que se convirtió más por razones políticas que por convicciones teológicas. Pero hay una ley de la física que dice que toda reacción produce una igual y opuesta. Toda acción produce una reacción igual y opuesta. La Iglesia Católica respondió a la Reforma con el Concilio de Trento, también conocido como de la Contrarreforma. En este concilio, Tomás de Aquino, que era el teólogo aristotélico, fue aceptado como teólogo oficial y por lo tanto Aristóteles como filósofo católico. El mundo estaba dividido. Agostinianos y tomistas, la iglesia platónica y la teología aristotélica. La iglesia platónica acá entendida como la iglesia reformada, porque volvió a los orígenes con Platón. La iglesia reformada propuso la democracia, pero tuvo problemas para ponerla en práctica en sus propias comunidades. Necesitaban apoyo político para resistir a los ataques de la Iglesia Católica Romana y se unieron, por lo tanto, a muchos reyes y gobiernos nacionales, y por esto reproducieron en sus comunidades la estructura de la política actual. Por otro lado, las luchas contra la teología católica
produjeron la necesidad de sí tener una apologética teológica, indicando la identidad a través de la negación de la identidad católica. Déjenme poner acá un punto. Construir la identidad por afirmación es un hecho positivo. Pero construir la identidad por la negación de algo que existe, diciendo no somos así, no somos asado, produce una forma muy interesante. Porque este comportamiento es más tendiente a producir la ortodoxia. Y en los reformadores que tuvieron esto, que no querían ser igual a la Iglesia Católica, y sí querían buscar las verdades allá en la Iglesia primitiva, tuvieron que tomar esto de ellos. También tenían que hacer lo que los apóstoles hicieron, repetir lo que Jesucristo dijo. Y al hacer esto tuvieron un posicionamiento que era hacer ciertas formulaciones de la fe. Aunque no había una centralidad muy grande en la teología, pero sí en la obediencia. Tomaban en serio la declaración reformada del sacerdocio universal de todos los creyentes y el libre examen de las Escrituras. Pero los radicales, los anabautistas, fueron los únicos que produjeron una reforma dentro de la Iglesia reformada. La Reforma produjo una reforma dentro de la Iglesia Católica. Los radicales, los anabautistas produjeron una reforma dentro de la Iglesia reformada. ¿Cómo? Tenían la comprensión de que el pastor y su ministerio, como líder de una gran comunidad, no como líder de una gran comunidad, pero de grupos pequeños, de gente que se conoce íntimamente y se reconoce en la presencia del Espíritu Santo que está con ellos, en medio de ellos, en la reunión de ellos. Y esta comprensión de la iglesia, grupos pequeños de gente que se conoce, que vive junto, que es iglesia casi todo el tiempo, produjo una nueva ola de democracia en la iglesia. Para los anabautistas, cualquier creyente podía celebrar la Santa Cena, podía celebrar el bautismo, podía hacer todos los actos de la iglesia. No solo un tipo especial. Esta democratización de la prédica, de la Santa Cena, del bautismo, de los otros actos de la iglesia, de la oración, de la unción de enfermos, del matrimonio, todo esto produjo una ola de democracia nunca vista dentro de la iglesia. Y nunca la iglesia ha tenido un nivel de poder y democracia como entre los anabautistas. Pero nadie ofrece y nadie regala el poder fácilmente. El mismo movimiento de la Reforma Radical, sobre todo bajo la influencia del pietismo, produjo algunas interpretaciones teológicas para retener el poder en manos de ciertas personas. Estoy hablando de la doctrina de la iluminación, según el cual el regenerado puede entender la Biblia porque es de naturaleza espiritual y solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden entender la Biblia.
O sea, solo los creyentes, los que aceptaron a Jesucristo, los que nacieron de nuevo, tienen la habilidad para entender la Biblia. Bueno, pero en medio de los regenerados, los que tenían más del Espíritu, los que tenían más iluminación, tenían mejores condiciones de entender la Biblia. Y así los más espirituales podían enseñar la verdad con más seguridad de que los demás. Y esto hace un problema muy serio, porque el Espíritu Santo le enseña a los espirituales, que enseña a los demás. Hay acción del Espíritu acá, y la acción del Espíritu en la gente que oye, la gente que escucha, la gente que aprende. No hay Espíritu Santo en ellos para que hagan el discernimiento de si las cosas están bien o no. Si pueden hacer este discernimiento de si es lo que está siendo dicho es verdad, ¿por qué no pueden también enseñar? Spener, que fue uno de los pietistas más famosos, enseñaba que es responsabilidad de todos los maestros de la teología, y acá pastores y tal y cosa, obispo, enseñar que es responsabilidad indicar a sus oyentes durante la discusión de cada texto de la Escritura cuál es la verdad de la misma y la forma de practicarla. O sea, la verdad final venía del que tenía el poder. Y otra vez, gente, la democracia se estaba perdiendo terreno. Y otra vez unos pocos iban a decir qué es lo que los otros tenían que creer. La mirada más atenta puede concluir que desde el principio y hasta hoy la Iglesia ha desarrollado estrategias para retener el poder en manos de unos pocos. Estos pocos son pastores, obispos, apóstoles, maestros, teólogos y así sucesivamente. La democracia dentro de la Iglesia es un asunto de reflexión, pero no es algo de realidad, lamentablemente. Y en esto estamos perdiendo algunas de las características más preciosas que el anabautismo trajo a la Iglesia. Estamos de nuevo en la concepción platónica de la Iglesia en el mundo. Una Iglesia debe ser democrática, pero una iglesia autoritaria, dogmática, tiene muchos problemas para ser verdadera iglesia, para ser una iglesia pública. Porque la gente que viene se convierte en ayudantes y no en activos participantes de los actos de culto y de la vida de la iglesia. Y por esto se dice, voy a asistir al culto y no participar del culto. Yo voy a ver el culto, yo voy a ver a la misa, pero no participar. Una iglesia totalitaria o semi-totalitaria, donde pocas personas tienen la autoridad para hablar en nombre de la iglesia y determinar lo que la iglesia puede decir, nunca puede ser una iglesia pública. La iglesia con una visión de la praxis eclesial, de una propuesta de teología práctica donde todos pueden participar de la elección de los himnos, de los temas de los sermones, donde cada uno y todos pueden alzar su voz para hacer un comentario a un punto explicado de las Escrituras. Esto es lo ideal, pero no es lo que se ve. Lo que se ve es un cambio, es uno hablando, decidiendo y enseñando y diciendo qué es lo que la gente tiene que hacer. El Espíritu Santo no lo necesitamos en la iglesia. Él es bonito para hablar,
Pero no creemos que el Espíritu Santo pueda enseñar a la gente sencilla. Quien tiene que hacer esto es el dueño de la verdad. Una iglesia que busca ser fiel, reconociendo la presencia y compañía de Cristo en sus actos, que da espacio a la modificación de las prácticas y acciones en los procesos históricos según la orientación del Espíritu. Esta es una iglesia verdadera. Es una iglesia que trata de encarnar su presencia en la transformación de las relaciones humanas, sociales, y muestra su cuidado con la naturaleza, una dimensión ecológica. La praxis de aquel a quien Dios vuelve a ser justo, de hallazgos pacíficos en la comunión y en la comunidad eclesial. Una comunidad que practica los principios de igualdad, libertad, inclusión, hospitalidad al extranjero, trabajando juntos para que la comunidad y las personas transformen sus contextos particulares y actúa en el proceso histórico en que viven. Estamos hablando de un tipo de iglesia donde la práctica es que todos tengan igualdad de acceso y cuyo contenido es de interés común para todas las personas, que son, de cierta manera, viven en la comunión porque utilizan la razón, porque utilizan la persuasión y no la imposición. Hacen las cosas y creen en las cosas no por la fuerza o el engaño. Son sociedades y comunidades en las que la diversidad puede ser incluida y la gente puede practicar el arte del intercambio de ideas, habilidades que son necesarias para el servicio de la vida en público. Si esto es así, la iglesia tiene un problema histórico para ser iglesia pública. Como estoy señalando, la iglesia desde el principio tuvo un comportamiento ideológico con el fin de promover y preservar el poder de unos pocos. Y estaba relacionada con el poder político, apoyando a los poderosos y estos apoyando a la iglesia. Si la iglesia primitiva tenía un compromiso con lo que Cristo enseñó, la iglesia medieval tenía un compromiso con la soberanía de Dios, produciendo una centralidad del poder eclesiástico, una forma de ser visible la soberanía de Dios en la figura de un emperador eclesiástico llamado Papa. Si la iglesia reformada se ha comprometido en redescubrir las enseñanzas de la Biblia, la iglesia que se produjo de esta reforma fue una iglesia confesional, donde se impuso los fundamentos de la fe a sus miembros, sin que en la mayoría de los casos estos tuvieran refletido, pensado y decidido por sí mismos. Fue una imposición de ideas. Una iglesia confesional no puede ser una iglesia abierta, ya que tiene la confesionalidad en su propio nombre, y porque una confesión de fe debe ser aceptada por todos sin restricciones y cuestionamientos. Esta iglesia no puede ser la expresión democrática porque reproduce modelos totalitarios. Esta iglesia no puede ser una iglesia pública porque de alguna manera ella es también responsable por la injusticia social. Puede que no sea una iglesia pública porque sus teólogos están más preocupados por los asuntos espirituales y no miran hacia las injusticias en la sociedad en donde viven.
Hablan de un mundo más allá, pero están ciegos para el mundo más acá. Hablan del reino de Dios allá, pero se olvidan de que el Padre nuestro dice: venga tu reino, y no me lleva a tu reino. Es una iglesia para allá, no una iglesia para acá. Es una academia para nos preparar para vivir en el otro mundo, pero no para vivir en este mundo. ¡Qué cosa más rara que es esta iglesia! Esta iglesia y los dueños del poder en esta iglesia hablan del mundo más allá. Saben la respuesta para la temperatura del infierno. Explican muy bien los procesos de la justificación, el ordo salutis, o el orden de las cosas que se dan en la salvación. Explica muy bien el proceso de santificación. Pero no tienen respuestas a la injusticia social. Ser iglesia no es un movimiento, una asociación o una congregación religiosa. No es un método de construcción de templos bien construidos. No es un equipo de alabanza. No es una colección de música buena, bonito corito, buen sonido y bellas predicaciones. La iglesia es más que esto. Pero también no hay una receta milagrosa para todos los males de la sociedad. Y por esto la iglesia es algo que se renueva, porque es formada por peregrinos y pecadores que confían en la gracia de la presencia de Jesús y del Espíritu Santo en el seno de la iglesia y en la vida de cada uno de los creyentes. Por esto la iglesia no puede ser una cosa congelada, una cosa que repite, pero la iglesia tiene que ser algo que piensa, que corre riesgo de decir lo que piensa, que busca respuestas para el día de hoy. Y esta es teología. Teología es la respuesta para las cuestiones que estamos viviendo, y esto solo se puede hacer mediante la comunidad hermenéutica y no mediante la predicación de los dueños de la verdad. Creo que la iglesia va a cambiar mucho y va a ser mucho más cristiana cuando saquen de ahí los púlpitos de los predicadores que domingo tras domingo predican lo mismo. No es utopía, pero es el signo del reino de Dios. No es el reino, pero es una señal. La iglesia no tiene características mesiánicas, se presentando a ella como la salvadora del mundo, pero sí tiene la misión profética de la información, del anuncio y de la consolación. La iglesia es una expresión de la unidad entre las diferentes razas, lenguas, culturas, comportamientos, visiones, cosmovisiones. La iglesia es como que si fuera una olla donde se cocinan muchos elementos para tener una sopa que traiga sustancia y alimentación a la gente. La iglesia no es un grupo de protesta, aunque su vida es una protesta contra la mediocridad, la pereza y la hipocresía de muchos, incluso de los miembros, incluso de los pastores, obispos, apóstolos o el nombre que les quiera dar. La iglesia no es un grupo especial para gente especial.
los santos, los convertidos, los nacidos de nuevo. Nosotros estamos por encima de la sociedad. No es esto. La iglesia tiene que estar mucho más comprometida con el ser humano ordinario, el ser humano que está en la calle sufriendo, con los pobres, con los que están sufriendo injusticias. Y la iglesia debe ir a ellos anunciando el reino y denunciando todas las formas de idolatría, de injusticia y de ejercicio autoritario del poder. La iglesia no está cerrada en sí misma, pero debe estar abierta al diálogo con todos y todos. No es el consejo, la directiva, el board o el sínodo diocesano, la asamblea de obispos. La iglesia es el encuentro de hermanos y hermanas que se aceptan iguales. Y quien no se siente igual a los otros no sirve para ser la iglesia. Y yo digo, no hace parte de la iglesia, porque yo dudo de su cristianismo. Ella está en el mundo, pero la iglesia no es de este mundo. Ella no niega ni la tradición ni la teología histórica, pero es una comunidad comprometida con la celebración de la palabra de Dios, que se da en el estudio, en la práctica y las bendiciones de la obediencia. Para la iglesia la palabra es el alimento natural para todos en sus propios niveles de comprensión de cada participante. No se puede exigir que todos en la iglesia tengan el mismo discernimiento, el mismo conocimiento, pero sí se debe dar a ellos la libertad para vivir según el entendimiento, según la luz que tiene. La Biblia no es propiedad de los protestantes o de los católicos, no es propiedad del sacerdote o del pastor, tampoco es propiedad colectiva del pueblo reunido en comunidad de fe que es la iglesia. La Biblia está más allá de todo esto. La palabra de Dios no está cerrada ahí. La persona también puede encontrar otra dimensión en nuestras comunidades, la manera de hacer teología. Para estas iglesias públicas, teologizar es crear conciencia sobre la realidad en la que vive. La gente viene a la Biblia para encontrar las luces y así comprender y actuar en donde vive, haciendo teología y llevando respuestas bíblicas y teológicas a este contexto. De este modo, la teología no es un primer acto, sino un segundo acto. No es un primer acto que yo tengo la verdad y se la impongo, pero es un segundo acto, pues es una reflexión sobre situaciones concretas y no hipotéticas. Es una reflexión sobre inquietudes que tengo y sobre situaciones concretas que vivo, buscando una respuesta bíblica para esta esfera terrestre y humana en donde estoy metido. Así la teología se dirige tanto a este mundo como al otro. La teología enseña a vivir aquí y no es principalmente una enseñanza de cómo vivir allá en el cielo. Así es la iglesia pública. La iglesia pública tiene importancia y relevancia en el mundo hasta la actualidad,
para la transformación histórica. La iglesia no es política, pero es ciudadana. Ella no hace alianza con los poderosos, pero sí con los pobres y necesitados. Ella no actúa como un partido político. Ella no se mete en elecciones, aunque sus miembros lo puedan hacer. La iglesia no hace alianzas políticas, pero tiene sí un compromiso irrenunciable con la justicia. No es de este mundo, pero actúa como si fuera del mundo. No es de este mundo, pero actúa para cambiar este mundo. No es de este mundo, pero vive y cambia el mundo. Y si tu iglesia no hace esto, ojo. Si usted como cristiano no hace esto, ojo. Mejor mirar mejor evaluar, mejor rehacer algunas cosas. Iglesia no es reunión. Iglesia es reunión de gente que tiene la comunión, que se fortalece, que reflexiona, pero va al mundo. Iglesia no es donde yo voy para cantar, oír y salir de ahí todo alegre. Iglesia es reunión donde yo agarro la gasolina para salir al mundo y tener la energía para ayudar a los pobres, a los necesitados, a las viudas y a los huérfanos. Si no hago esto, no soy iglesia. Que Dios nos los bendiga, hermano. Y si algo puede pasar durante este tiempo, que sea esta verdad. Iglesia se hace en el caminar en el mundo.